favor. Entonces, usted me dice, Luis, cuando vea de ese lado que estoy compartiendo el Power, todavía no, pero cuando esté usted me avisa, entonces empezamos, por favor. Bueno. Ahí se está viendo, doctor. Perfecto. Nosotros hoy, como acababa de decir, vamos a empezar a ver enfermedad producida. El principal trematoide que nos interesa es fasciola hepática. Es de la familia, ya vamos a ver, Fasciolidae, género Fasciola, especie hepática. Esta no es la principal, la única fasciola, hay otra fasciola, pero esa fasciola llamada gigántica es la especie, no está, es más bien de Asia, de África. Y al hablar de fasciola, tenemos que asociar que esta enfermedad perjudica básicamente al ganado ovino y en segundo lugar al ganado bovino. Después ya vamos a ver las diferencias porque hay la susceptibilidad de las especies varía, ¿no? No es lo mismo que le ataque la fasciola a un equino que le puede atacar que le ataque a un ovino o le ataque a un bovino o a un búfalo. Entonces, eso es a manera de introducción. La enfermedad técnicamente se llama distomatosis hepática, fasciolosis también, caquexia acuosa y necrosis hepática. Esos son todos sinónimos de la enfermedad. Después hay sinónimos de el agente etiológico. El sinónimo de los agentes etiológicos es duela, hojuela. También tienen algunos nombres comunes que ya vamos a ver. Entonces hay que diferenciar los sinónimos de la enfermedad y los sinónimos del agente causal. Pero la enfermedad se le conoce vulgarmente en nuestra región también como SAWIP. El SAWIP tiene SAWIP, es decir, es el nombre común de la enfermedad. SAWIP es nombre común para los dos. Tiene sinónimo, vendría a ser de la enfermedad y sinónimo del agente etiológico. SAWIP, voz guaraní, que significa gusano chato. Eso es, más se le conoce vulgarmente, ya le digo, y ese nombre, SAWIP, se le aplica tanto para el agente etiológico como la enfermedad. Entonces, acá, fasciola hepática, fasciolosis, SAWIP. UNCA se le conoce en la zona del noroeste argentino, UNCA. Palomilla del hígado en la región de la pampa húmeda. Esos son los nombres comunes, SAWIP, UNCA, palomilla del hígado. Como siempre, trato de refrescarle la secuencia de estudio para desarrollar esta parasitosis. La definición, una introducción, morfología, ciclo biológico, patogenia, diagnóstico, ahí faltan los síntomas, puse síntomas, diagnóstico, tratamiento, profilaxis y programa recomendado para controlar. Teniendo en cuenta, vamos a empezar por definición.
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria producida por un trematode llamado Fasciola hepática, que se realiza en su fase adulta en los canalículos biliares de los rumiantes, y también puede ser del equino, y ya vamos a ver otras especies. Es de suma importancia, ya le digo, de acuerdo a la explotación. Ya vamos a ver las diferencias que ocurren de esta enfermedad. La taxonomía, acá está el reino, el filum, que es un platermito, la clase Trematode, su clase Digenea, la familia Fasciolidae, el género Fasciola hepática y gigántica. Gigántica le cito porque siempre nosotros somos universitarios y estas enfermedades pueden llegar. Entonces hay que alertar que en otras partes del mundo se puede importar animales de Asia, especialmente, por ejemplo, búfalos, o de África, no tanto porque no hay tanta conexión, diríamos, de intercambio, pero puede existir en el futuro, uno no sabe. Entonces, pero lo importante es que de esta sistemática lo que nos interesa generalmente, por lo menos, y qué filum es y qué familia, qué género, que no tanto las otras. Pero lo que hay que acá dentro de los trematodes, no es el único trematode que nos interesa. Ahora tenemos que agregar otros trematodes. Esos otros trematodes los vamos a desarrollar en la próxima clase por una cuestión. Pero ustedes tengan presente lo siguiente, que cuando le toca fasciola hepática dice y otros trematodes. Entonces esos otros trematodes también tienen que estudiar, que ya lo vamos a desarrollar. Esta es aclaración de la sistemática, ya le digo una cosa, diríamos, no detallada de la sistemática: familia, género, especie, y después si el filum o clase también, pero no es tan necesario. Siempre en el caso de la fasciola tenemos que, ya vamos a ver, afecta a bovinos y en ambientes húmedos. En ambientes húmedos. Entonces ya vamos a ver también la distribución, porque en esos ambientes húmedos es donde se encuentra lo que es el huésped intermediario, que es necesario para que... Y acá ya nos llamamos a una reflexión. Si tiene estas características, el Chaco tener fasciola hepática, pregunto, ¿alguien me puede contestar eso? ¿Puede repetir, doctor? Pregunto. Sí, le decía, le estoy contextualizando las características de zonas donde puede haber fasciola. Fasciola tiene que haber bovinos, en este caso, que es afectado, y tiene que haber ambientes de humedales permanentes. Entonces, teniendo ese contexto, le pregunto, ¿dónde va a haber más fasciola? ¿En Corrientes o en el Chaco? Acá, doctor. En Capital. Disculpe, Perfecto, en Corrientes. perfecto, porque ya usted, vamos a ver cuando describamos la bioecología, dónde vive el caracol. Corrientes tiene mucha superficie que usted ni se imagina favorable a este parásito. No así en el Chaco, que no, lo digo, en la zona este del Chaco hay humedales, pero no tenemos datos porque esos humedales no son tan permanentes como son acá en Corrientes, por ejemplo.
Básicamente, la fasciola también puede afectar y tiene un efecto más nocivo, porque ya que la fasciola se produce en forma crónica en la mayoría de los casos en bovinos, pero se puede producir mortandades en forma aguda en los ovinos y caprinos. En el caso de los caprinos, ya vamos a ver que en la zona de los valles, en las zonas de valles del sur o las zonas precordilleranas, es muy apto porque ahí a ese nivel es donde empiezan a ver el huésped intermediario. Sí. Bueno, lo que también afecta, pero ya vamos a ver la susceptibilidad, es en los búfalos. Está en los búfalos porque ellos son muy acuáticos y ahí también está el huésped intermediario, pero tiene una diferencia. Es una especie mucho más resistente naturalmente que el bovino, Alicia, perdón. Eh, Así que eso es con los búfalos. También los camélidos sudamericanos, es decir, aquellos futuros colegas que tengan que ir a trabajar a las zonas precordilleranas, ya sea Salta, bueno, Tucumán, Catamarca, etcétera, donde hay camélidos, también sufren de fasciola los camélidos. Y ocasionalmente concéntrense más en lo que yo digo y hay que hablar poco, sin comentarios, si afecta al hombre o no. En los hombres, en esas zonas precordilleranas, ya vamos a ver si son más afectados. También pidiendo silencio, así que no hagan ningún comentario. Era simplemente para ponerle que al hombre ocasionalmente podría afectar la distomatosis. Esto es lo que ustedes, es muy importante que recuerden que una resistencia alta tiene el equino y porcino. Y yo diría ahí faltaría lo que es el búfalo. Lo pondremos animales con una resistencia alta para fasciola. Una resistencia moderada en el bovino, el hombre, conejo, liebre y ciervos tienen una resistencia, pero es moderada. Y una resistencia baja, que sí que los afecta mucho, los ovinos y caprinos principalmente. Este cuadrito de las resistencias para que vean que todas las especies no son afectadas por igual por la fasciola. La fasciola, entonces, de acuerdo a las pérdidas, va a estar en relación a esta resistencia como tienen. Generalmente le decía que en bovino se da una forma crónica, lo mismo se da en la forma crónica, tiende a la cronicidad en estos animales de resistencia alta como en equino, porcino y búfalo. Y acá pueden haber muchos, especialmente mueren por complicaciones con clostridiales. Eso ocurre generalmente con el caso del bovino que produce la hepatitis infecciosa necrosante con base fasciola aprovechada por Clostridium novi, que es el que produce la hepatitis, y Clostridium hemolyticum afecta al bovino en algunas ocasiones y puede provocar muerte por hemoglobinuria basilar con base de fasciola hepática como enfermedad. Bueno, introducción. Esta es una enfermedad que, ya le digo, produce muchas pérdidas económicas por afectar, pero también hay pérdidas económicas por decomiso de hígados
decomiso de hígados, que ustedes saben como futuros veterinarios, aquellos que te actúan en frigoríficos tendrán que decomisar hígados con fasciola. Eso es un órgano que pesa unos 5 kilos, entonces eso todo va a digestor. Eso también es una pérdida. Morfología de la fasciola, ustedes ya la vienen conociendo, es un parásito de entre unos 2 o 3 centímetros y que puede llegar hasta 5 centímetros por 1 centímetro de ancho. Tiene una parte anterior cónica, separada del cuerpo por 2 hombros bien prominentes del resto del cuerpo. Básicamente tiene una ventosa oral y una ventosa ventral, y entre ambas el progenital. Este es un parásito de qué característica. ¿Es sexo separado o es hermafrodita la fasciola hepática? ¿Alguien me Hermafrodita. puede decir eso? Hermafrodita, es decir, tiene tanto los órganos, tiene los órganos masculinos y femeninos en cada parásito, pero tiene una característica que tiende a hacerse separado. ¿Por qué? Porque hay fecundación cruzada. Es decir, que ellos para reproducirse hay una fecundación cruzada, a pesar de ser hermafrodita. Básicamente esto oscuro que está acá al costado son las glándulas vitelinas. Eso es todo la parte oscura, que son, secretan sustancias para el huevo. El útero cargado de huevos es esto. Entonces tiene una ventosa oral, tiene una ventosa, después de la ventosa oral sigue un esófago y numerosos ciegos. El ciego es ¿por qué? Porque ustedes saben, es un parásito en estado adulto y también inmaduro, es hematófago. Eh, así que lo que yo quiero que ustedes tengan la morfología muy general, no tanto vasos deferentes, es decir, lo principal, porque cuando ustedes tengan que ver en un microscopio, estas cosas se ven o buscan para decir, esto es una fasciola, este gusano chato es una fasciola o no. Eso es lo que buscamos para el diagnóstico, lo que más nos interesa, no tanto para recordar morfología de zoología. Esta es otra característica, distintas formas. Esto va de 1 centímetro, esto es prácticamente una fasciola de 3 centímetros, con esas características, la ventosa oral, la ventosa ventral o acetábulo, entre ambos el poro genital y las glándulas vitelinas al costado, etc. Ciegos, el útero está oscuro, formas maduras e inmaduras, dice. La fasciola externamente tiene un tegumento con espinas, que es lo que lesiona mucho los canalículos biliares. Después vamos a ver, reaccionan muy enérgicamente esos canalículos en el bovino, produciendo, ya vamos a ver, lesiones características en los canalículos biliares. Consecuencias de esta lesión de tener en su tegumento externo la fasciola espinas a lo largo de todo su cuerpo, de todos 5 centímetros. Esto para que ustedes vean nada más una foto donde se ve muy bien el poro, el acetábulo, y se ve la ventosa oral, que es por donde se alimenta. Es una hoja de ligustrín, es una lanceolada. Esto es otra adulto, lo oscuro vendría a ser, viene a ser el útero cargado de huevos. Ustedes pueden romper esa fasciola y van a dejar al descubierto
los huevos de fasciola hepática. Eso es cuando a veces nosotros hacemos en laboratorio, tomamos los ejemplares y cortamos y hacemos infestaciones artificiales pues para hacer diagnóstico y mostrar en los prácticos, cuando no tenemos material positivo así fresco. La distribución de la fasciola es interesante que conozca. La fasciola está distribuida desde el norte nuestro, de Salta hasta Río Gallego. Es decir, toda la zona precordillerana tienen características, diríamos, para adaptarse, con variaciones, vamos a ver, para el huésped intermediario, que en algunos casos está activo más en primavera-verano y no así en invierno, pero ya vamos a ver que en nuestra región está activo prácticamente todo el año. Tiene que ver con las condiciones climáticas que le ofrece cada lugar. Pero así como está desde el norte al sur, también está del este al oeste. Pero eso no quiere decir, insisto, que hay zonas nada más dentro de ese universo que hay. Que las zonas precordilleranas, hay la zona, por ejemplo, serrana, tanto de Córdoba como San Luis, la zona serrana también de provincia de Buenos Aires, como Tandil, Azul, Sierra de la Ventana, etcétera. Esas zonas serranas hay también fasciola. Y también en la zona mesopotámica, especialmente lo que es el Corrientes y el norte de Entre Ríos. No solo el norte, Entre Ríos también tienen varias zonas en las zonas próximas al sur del delta. Bueno, esto es un foco endémico de fasciola en 1989, que teníamos, como yo le decía, ahí en las zonas de Misiones, teníamos acá en la zona de Ituzaingó y Taibaté, esta zona de Goya, La Valle, de Esquina, estas zonas también concomitantes del lado de Santa Fe, prácticamente desde ahí el inicio de Florencia, diríamos, toda la zona hasta Calchaquí, toda esa zona, inclusive la que va por la ruta 1 también. Y como le decía acá del lado oeste de Entre Ríos, bueno, Uruguay también tiene sus zonas. Esto es lo que yo le decía en las zonas de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, San Luis, y toda esta zona precordillerana, vean que están distribuida la distomatosis hepática para estos animales como camélidos, como ovinos, caprinos, bovinos. Esto es un foco más cercano. Esto es algo viejo, ya le digo. Y esto tiene que ver que nosotros tenemos como gran humedad a los esteros del Ibá, pero esto no es únicamente de humedad que tiene Corrientes. Corrientes tiene prácticamente casi el 30% de toda la superficie es de agua. Y vamos a ver que, por ejemplo, si tomamos el río Paraná que bordea de nuestra provincia, limitando con otras, casi 700 kilómetros son los que bordea el río y unos 400 kilómetros del río Uruguay. Y entre ellos hay numerosos lagunas, esteros, bañados, cañadas, carrizales, valles aluviales. Entonces tiene una gran superficie apta para la fasciola en Corrientes. También lo tiene entre el río. Así que eso tengan en cuenta que Corrientes, acá hay ríos, arroyos internos, tiene por 7.150 kilómetros de río. Entre arroyos, río interno y el río Paraná, como le decía,
bordea unos 700 kilómetros y Uruguay 450 kilómetros. Esto es lo que yo le decía, una línea que está por... nosotros estaríamos... el caracol por bajo de los 10 grados centígrados deja de tener su actividad, se retrae. Eso es lo que ocurre en los meses, por ejemplo, si yo tomamos los 10 grados, esto, gran cantidad de meses al año están debajo. Entonces actúan más, están por arriba de los meses de octubre, noviembre, diciembre, por decir los últimos, y algunos meses del verano como enero, febrero. Después ya hace invernación. Ahora, si tomamos los 10 grados y trazamos esta línea, que es la de corriente, esta línea generalmente está por arriba de los 10 grados y hay actividad permanente de esos caracoles. Esto dice San Luis Goya, y es que la de Goya sería esta línea de que está acá arriba. Entonces, todo el año está por arriba de los 10 grados de promedio. Eso favorece. Esto era la línea antiguamente, que área endémica eran la zona de San Roque, la zona de Lavalle, de Goya, todo eso era lo que está en rojo, era lo que era endémico, área endémica. Después también se empezó a encontrar por otros lados, pero esto tiene que ver con otros trematodes que llamamos como el Balanorchis, Cotyloforum, que son parásitos trematodes que están, diríamos, en la provincia de Corrientes, otros trematodes. Entonces, ustedes tengan siempre alerta que puede haber otros trematodes en zona endémica también. Pero básicamente esto, pero esto es variable, ya vamos a ver después, la zona no es estable, porque de acuerdo al nivel de agua, va a haber zonas más propensas o menos propensas, o la distribución. Generalmente el dato le va a dar de zonas nuevas el dato de matadero. Y en el matadero están decomisando, quiere decir que se han incorporado. O eran zonas endémicas o ahora zonas epidémicas. El dato de matadero interrogatorio es muy importante para esto. La técnica GOL o de referencia es la necropsia. Esa es la técnica más visible que ustedes saben, carnean a veces con más frecuencia ovinos y ven qué pasa con su hígado, o carnean bovinos y esto básicamente ahí en área de Verón de Astrada, que nosotros encontramos un intermediario para la fasciola hepática y se pudo demostrar que es la Limnea columela. Columela, así ya van a ver cómo se escribe. La Limnea columela, tuvimos la suerte, y bueno, suerte para gente que conoce, ¿no es cierto?, de encontrarla en este área ecológica. Esa es un pulmonado y vive más en zonas acuáticas, netamente más del agua. Y lógicamente, al ser acuático, cuando hay inundaciones se dispersa más el área, y cuando hay sequía se retrae más el área. Por eso es un poco dinámico la distribución. La bioecología, básicamente tiene bioecología distinta de acuerdo al caracol. El más distribuido en nuestro país, se sabe que es el Limnea beatrix. Es un caracol pulmonado de unos 5 milímetros de tamaño. Necesita para vivir que el suelo sea neutro o ligeramente alcalino. Es fundamental. Y en eso, y cursos de agua permanentes. No es que
que llueve 100 milímetros, se forma un charco y ahí va a haber. No, tiene que haber aguas permanentes y suelo. Y en esos lugares también se crean algas que son el alimento para estos caracoles. El Linnea beatrix en esa zona que yo le decía, en Sótica, que era departamento de La Valle, de Goya, Esquina, de Bellavista, etc. Esos caracoles viven y necesitan una de esas características. Para que ustedes vean, el hábitat Linnea columella es una zona de barro húmedo, en la zona de transición. Esto no están únicamente en el agua mismo, están cerca del agua, en el humedal, en ese barro húmedo, que son esos puntitos blancos que ustedes ven ahí apuntados por el cuchillo, que, bueno, justamente para su caparazón y su estructura necesitan la parte alcalina, calcio, principalmente magnesio, minerales, para poder desarrollarse. Estos caracoles, así como ustedes lo ven acá, se calculó que unos 25 millones de caracoles por hectárea hay. Una gran reproducción estos caracoles chiquitos. Pero son estos, no son los caracoles grandes que usted conoce a la gente de campo y dice, sí, conozco el caracol bien. No. Los caracoles, si no le enseñan a mirar, no lo van a ver, o muy poca gente va a ver estos caracoles. Este es el caracol Linnea columella, como ya le dijimos, tuvimos la suerte de encontrarlo en zonas de Verón de Astrada. Pero el hábitat de esto es un hábitat netamente acuático, es pulmonado también. Eso hace que ellos suban al pasto y bajen. Pastos acuáticos, por supuesto. Ya vamos a ver. Esto me pasó porque ya le digo, nosotros tuvimos la suerte, yo en particular, con un grupo de la gente de Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, y yo le tenía que conseguir y andaba buscando el Linnea beatrix, pero busqué el Linnea beatrix, encontré este caracol que ya no es de 5, puede llegar hasta 20 milímetros, el otro era 5, medio centímetro, este hasta 2 centímetros de largo y es medio atigrado, como ven. Esto es en la fase de la laboratorio que veíamos, lo traímos, generalmente lo encontré haciendo un tamizado en las raíces de los camalotes. Ahí lo encontré a Linnea, columella. Este es el área clásica de corrientes de aguas claras, poco profundas, permanentes, con vegetación, donde diríamos, pastan a los animales y vive el Linnea columella. En cambio, el Linnea beatrix no va a estar en ese, sino generalmente yo no encontré en esta área ecológica la convivencia de los dos. Básicamente yo lo que hacía era con este tamiz, que no era más que un colador de esos grandes, y en estos hilos de agua entre los tacuruzales, no es tacurú, sino área de carrizal, le llaman, pero esta es el ambiente ecológico donde usted tiene que, básicamente en estos lugares es donde están los pastos, pero es pulmonado. ¿Qué significa eso como un dato así, pulmonado? Que ellos pueden bajar el nivel de agua y seguir viviendo igual sin agua por bastante tiempo. Pueden vivir 1 año o 2 años. Ocurre también lo mismo con el Linnea beatrix. Esa zona de humedales se pueden salir la humedad, pero ellos se entierran y siguen respirando a la espera que les favorezcan las condiciones ambientales. Esta es otra más de área de anegada en esas zonas permanentes. Estos eran los caracoles, ustedes ya ven, no son blanquitos, sino estos son más atigrados. Este es
Este es el tema del Linnea Beatrix. Linnea Beatrix, si bien está esa zona negada, pero está en zonas previas, en estos humedales, así, no está en el agua pura. Esta de Linnea Beatrix también ocurre en zonas de valles, en las zonas precordilleranas. Y ahí están también los ovinos, y ahí es donde está el problema. Esto es otra cosa donde ustedes ven que en estas corrientes permanentes de aguas transparentes, esto también es en la zona más más arriba, donde los camélidos, las ovejas, las cabras pastan. Y también el agua para el consumo animal y humano proviene de vertientes donde se encuentra caracoles del género Limnea. Y después ya vamos a ver. Otra especie, Tuncátula, es otra Limnea que se lo descubrió en la zona de Mendoza. Es decir, principalmente en todo el país el Linnea Beatrix. En las zonas anegadizas, le decía Linnea columela y Linnea truncátula. Para vean, no hay un solo caracol. Lo que queremos es que ustedes no sean especialistas en moluscos, porque ya les digo, es toda una especialidad, pero por lo menos saben que existen distintos caracoles y tienen idea de que buscar estos huevos. Esto puse con los plan órbidos, que no son esos caracolitos redondos. Esto no tiene nada que ver con Linnea. No tiene nada que ver. Te digo porque algunos dicen, sí, hay caracoles, sí, pero son a lo mejor de estos chiquititos, pero son otra forma. Linnea Beatrix, el punto amarillo que hay por todos lados, Linnea columela, son esos puntos rojos donde nosotros encontramos en Corrientes, la zona de Santo Tomé también, algo de Entre Ríos, la verdad que este dato no lo tengo, pero son algunos de los lugares de Linnea Beatrix. ¿Alguna pregunta, alguna cosa hasta acá que no le quedó claro? Me pueden preguntar. ¿Me escucharon la pregunta que hice? Si es que tienen alguna para hacerme, por favor me plantean. ¿Me están escuchando? Por lo menos me dan el... Sí. Entonces, o sea, como síntesis, por decirlo así, cualquiera de esos 3 caracoles puede ser para la fasciola. Sí, así es, pero tienen que ser esos con esas características. Y ya les di un pantallazo del área donde lo pueden buscar y con dónde está uno y dónde está el otro. ¿Ok? Sí, Doc, gracias. Eso hace que si usted tiene un campo de 3.000 hectáreas, ¿cómo va a ser la distribución de la fasciola hepática en esas 3.000 hectáreas, señorita? En las áreas cercanas a los humedales que tenga o lugares con agua, más cercanos a eso estarían. Exactamente. Entonces después usted tiene que hacer estudios y determinar que más que de zona se reduce el problema a problemas de potreros. Los potreros que tienen humedales o están al lado de brazos de río, riachos, etc. Diría más que río porque el problema no está en los ríos, están los cauces de hilos de agua poco profundas y claras y no en aguas torrentosas y profundas. ¿Le quedaron claro eso o no? Es decir, que ustedes muy poco, no es que a la orilla del río Paraná van a encontrar esto. Podría haber, pero no ese tipo de agua profunda, correntosa,
no es el adaptado para el caracol porque lo arrastra. Entonces, lo que le quiero decir que si yo tengo una superficie que no toda la superficie, porque las partes altas no va a haber ese caracol. Entonces, esto se reduce después más a un problema de potrero y no de total de un campo. Puede tener la desgracia que todo el campo tiene una zona anegada y bueno, pero eso a veces no se da. ¿Cómo saben los potreros? Tendrán que hacer diagnóstico, nada más. El ciclo biológico. Este ciclo biológico no es complicado, es un ciclo bastante simple. Este es el ciclo indirecto, porque yo siempre le hablé de un huésped intermediario y los huéspedes definitivos que son mamíferos y ocasionalmente puede ser omnívoros, puede ser herbívoros como el equino. Pero lo que más nos interesa es describir, porque a esta especie es la que le afecta en el caso del ovino y en el caso del... ¿De dónde se comienzan los ciclos en las enfermedades parasitarias? Repito, ¿de dónde se comienzan los ciclos en las enfermedades parasitarias? ¿Alguien recuerda esto? ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacerme para empezar un ciclo de una enfermedad parasitaria? ¿Puede ser el parásito adulto? Así es correctamente. ¿Dónde está el adulto? Usted dígame, ¿dónde está el adulto? ¿En el suelo? Erróneo. No Ay. es así. La En el hígado. pazuela no vive ¿En el en huésped? el hígado, en el huésped definitivo. ¿Está? No importa, esto sirve para aclarar y uno así va aprendiendo. Entonces, decimos, ¿dónde está el adulto? En los canalículos biliares está el adulto. Ese adulto tiene un gran potencial biótico, hasta de unos 5 hasta 20.000 huevos por día. Eso va a depositarse en las vesículas biliares de los rumiantes y en forma espasmódica liberan con la materia fecal un huevo que tiene la característica de medir huevos grandes, 130 hasta 150 micras, de forma elíptica. Forma elíptica, tiene un opérculo. Ese huevo madura, tiene que caer sí o sí en ambientes acuáticos. Tiene que caer sí o sí la materia fecal en ambientes acuáticos y después madura en términos de 15 a 30 días y da lugar a un estadio llamado miracidio, ciliado, que con esa cilia tienen que dirigirse al huésped intermediario llamado, ¿cómo se llama el huésped intermedio? El caracol limneo, del género limnea. Ajá, especie. Beatrix, ¿era o no? Es una y columela es el otro y truncátula. Acá la mayoría es Beatrix y en esas zonas de áreas más anegadas está columela. ¿Ok? Entonces, ese miracidio es el que va a penetrar en el caracol para pasar por
por el caracol. Y ahí se transforman en esporocisto, redia y cercaria. Esporocisto, redia y cercaria. Pero lo que tiene es que entra ese miracidio y después hay una replicación del parásito dentro del caracol. Ese esporocisto tiene varias células que va a dar origen a varias redias y varias redias van a dar origen a varias cercarias. Todo ese proceso en el caracol lleva aproximadamente 2 meses. 2 meses. Lo que puede ocurrir es que en época de sequía, el caracol, el parásito no sale dentro del caracol con un mecanismo de defensa. Entonces, se puede alargar eso, pero en condiciones adversas. Lo que deben entender que hay un fenómeno especial que entra un miracidio y sale unas 400 a 1000 cercarias por cada miracidio que penetra en el caracol. Ahí le da la idea del gran potencial biótico. Quien sale es una cercaria con cola, se llama cercaria urodela, y otra vez necesita agua para nadar, para llegar al pasto y enquistarse y formar lo que se llama metacercaria, que es un quiste, vendría a ser de la fasciola, en el pasto. ¿Me siguieron hasta ahí o no? ¿Me siguieron? Sí, Doc. Bueno, entonces, esas metacercarias pueden durar varios meses, varios tiempos ahí viable. Viene el bovino, o el ovino, o el camélido, o el búfalo. Y en ese caso, ingiere con el alimento. También estas metacercarias pueden estar en esos estudios más en humanos, pueden estar en el agua, en la parte más superficial. Pero en el caso, el rol epidemiológico juega mucho en los bovinos y ovinos, el pasto, con las metacercarias. Y en el caso de los humanos ya vamos a ver qué pasto y ya vamos a ver que el agua podría jugar, por datos que se tienen de mucha listomatosis en el área de Bolivia. Entonces, ingiere las metacercarias, que es la forma infectante la metacercaria. Ese se desenquista en el intestino, atraviesa el intestino y se desenquista y está la forma juvenil. Se llama fasciolómulo. Ese fasciolómulo es el que atraviesa el intestino y por serosa, por un quimotactismo positivo, va al hígado. Atraviesa la cápsula de Gleason y unas 6 o 7 semanas está en forma errática a través del tejido hepático hasta llegar a las 7 semanas en los canalículos biliares. Penetra en los canalículos biliares y allí en 8 a 12 semanas, 8 semanas en el caso del ovino y unas 10 a 12 semanas en el caso bovino, tenemos que nuevamente empiezan a salir los huevos, que es donde iniciamos nuestro ciclo. Ahora, ustedes me van a decir, ¿entendieron cómo es el ciclo y las distintas etapas, distintos nombres, y hasta que eso llega a cerrar el ciclo en 8 semanas para el ovino y unas 10 a 12 semanas en el bovino? Ahora, ¿alguien me puede decir cómo se infesta el hombre?
Comiendo berro. Muy bien, comiendo berro. El berro es un vegetal que en zonas precordilleranas se utiliza bastante seguido para alimentos del humano como ensalada. El berro, inclusive acá en las verdulerías, algunas tienen berros para vender, traerán de esas zonas precordilleranas. El hombre no come pasto, el hombre come berro y toma agua contaminada en los lugares que no tienen agua potable. Son las dos fuentes principales por cual en forma esporádica puede haber, en forma esporádica, no es una cosa muy frecuente, inclusive en nuestras áreas endémicas de fasciola, por lo menos no tenemos datos reportados que en hospitales hagan diagnóstico de distomatosis hepática. ¿Está o no? ¿Eso le quedó claro? Bueno, esto era un ciclo, ya le digo, no es complicado. Esto es otro ciclo en ovinos, de colores nada más, la fasciola en el hígado de ovinos, salen los huevos, sale el miracidio penetra el caracol, sale la cercaria urodela, metacercaria, pasto, bovinos, ovinos, etc. Esto es otro esquema general también parecido al otro. Estas son las fasciolas adultas, como lo decía. Esto es una foto muy bien tomada. Se ve la ventosa oral, ventosa ventral o acetábulo. Este es un órgano de fijación y este es un órgano de alimentación. Estos son los huevos de fasciola. Parece una pelota de rugby. Esto es la parte del miracidio, que es el embrión que se forma en ese periodo de incubación que iba de 15 a 30 días. Acá se ve como el miracidio está saliendo del huevo por ese opérculo. Esta es una fotografía electrónica ciliado del miracidio, que tiene solo 24 horas para llegar al caracol y después muere. Por eso es que tiene que caerse todo en ambientes estos, diríamos, acuáticos, pero no muy... Esto es, diríamos, para tener este es un Linnea viatre, mucho más chiquito y de distinto color y columela. Fíjense la diferencia de tamaño y color. Columela, estos son huevos. Y básicamente, ¿cómo se puede saber si es Linnea? Lo colocan en la palma de la mano con el ápex hacia arriba y la parte del pie. Y eso tiene que ser apertura hacia abajo frente al observador. Tiene que estar hacia la derecha, diríamos, la apertura. Esta es una manera muy rápida para saber si el caracol que estamos teniendo es Linnea. En este caso, bueno, para saber. Esto era para nada más recordar, tiene el miracidio, después las células, esto es células germinativas, que esa gran reproducción que ocurría dentro del caracol en los distintos estados. Entonces era esporocito, redia, puede haber redias hijas y después va a arcaria. En esto es que puede retrasarse o frenarse el ciclo por condiciones adversas dentro del caracol, es que entra una forma y salen 400 a 1000 de otra. Fasciola hepática, esta fasciola urodela, esta es una metacercaria, vendría a ser que están enquistadas. Así se ven unas 200 micras, 300 es lo que está adherido al pasto. Esta era Linnea columera. Y ciclo cronológico fasciola hepática. Si nosotros tomamos un ciclo completo,
tenemos una etapa grave, una etapa crónica y una etapa leve. Ahí están los 70 días, eso de 2 meses. El periodo de prepatencia de fasciola, desde que yo ingreso la metacercaria hasta que elimina el huevo, todo ese proceso es aproximadamente igual a lo que ocurre en el caracol. Es decir, 2 meses en el caracol, es decir, 2 meses en el huésped definitivo. ¿Está? Así que, ¿cuántos ciclos vamos a tener en el año, señores? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos ciclos en el año voy a tener? Pregunto nuevamente, ¿cuántos ciclos de fasciola voy a tener en el año? Porque esto es muy importante porque en base a eso tengo que controlarlos. ¿Dos puede ser? 2. Entonces serían que el año suyo tiene 4 meses. ¿Eh? Algo no está bien ahí. 6 ciclos puede ser, doctor. Sí. ¿Eh? 6. ¿Cuánto? 6. Y 6 por 2, 12. Pero eso no está bien porque usted tomó en cuenta para decirme 6 que son 2 meses y 6 ciclos. Pero usted ahí no tuvo en cuenta que son 2 meses también en el caracol. Es decir, que un ciclo completo tiene 4 meses. 2 meses en el caracol y 2 meses en el huésped. 2 más 2 son 4. ¿Cuántos 4 hay en el año? 3, Doc. Muy bien, 10. Ya sumó bien. Muy bien, 10. Es decir, que como mínimo yo tengo 3 ciclos. ¿Por qué esos 3? Porque ya le digo, usted tiene que tener en cuenta que 2 meses son dentro del caracol y 2 meses aproximadamente en el huésped. Entonces, 2 y 2 son 4. ¿Cuántos 4 hay en el año? Que el año tiene 12 meses, hay 3. ¿Está o no? Ahora yo le pregunto a ver si ustedes no llegamos al diagnóstico, pero a ver si ustedes son veloces. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar al laboratorio para hacer el análisis y el material esté en condiciones de ser procesado? La pregunta viene porque, y doctor, ¿y cuánto tiempo tengo para llegar al laboratorio con el material? Ustedes me dicen, ¿qué tiempo? Porque yo cuando le describí el ciclo, le di un dato y ese dato hay que llevarlo a la práctica. ¿Cuánto tiempo yo tengo para llegar al laboratorio con una muestra para diagnóstico de fasciola hepática? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir
¿cuánto tiempo tengo para llegar con ese material al laboratorio como máximo? 24 horas. ¿Y qué pasa si yo llego a las 72, señorita? Muere el... Porque usted dijo Mire, que tiene 24 horas para llegar o muere al llegar al sí, caracol. pero yo estoy hablando, yo lo que estoy por llegar es materia fecal con los huevos de la fasciola. Ah, disculpe. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces el tema es, yo le pregunto, ¿qué pasa si yo llego con una materia fecal al laboratorio a las 72 horas? ¿Me sirve o no? La verdad no sé, sirve. Y usted sabe, por eso le pregunto. Mire cómo usted sabe. Dígame, señorita, ¿cuánto tiempo tarda en madurar un huevo de fasciola para pasar de huevo y salga el miracidio? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de incubación ese huevo? Yo le dije que el huevo tardaba entre 15 a 30 días para pasar y que el miracidio salga. Entonces tengo mucho tiempo en llegar. Lógicamente, cuanto antes llego al laboratorio es mejor. Pero acá el tiempo entre el huevo y la forma posterior, como mínimo tengo 15 días. Entonces tengo mucho tiempo, lo que le quiero decir. ¿Me entendió o no? Sí, doctor. Porque en otros parásitos, en 24 horas pasa de la forma de huevo a larva. Entonces, si usted no está antes de las 24, puede ser que no encuentre huevos porque evolucionaron, porque usted llevó muy tarde al laboratorio. En este caso no es tan estricto por esto, de que biológicamente tarda mucho en evolucionar. Ahora, ese miracidio que salió después de los 15 días o de los 30, sí tiene 24 horas nada más. Pero yo no analizo el agua para ver si tiene miracidio. Yo analizo la materia fecal para ver si tiene huevo de fasciola. ¿Entendió o no? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, esto para que estudien el ciclo y dice, más del 80% del ciclo están en las formas inmaduras. Esto después ya lo vamos a ver. Estacionalidad de los ciclos. Del caracol. ¿A dónde ven muchos caracoles? ¿En qué época? En la primavera. Muy bien. Ahí van a estar miles de caracoles por área, después se hacen adultos y después de ese caracol, ¿qué salen? Las cercarias. Supongamos, ¿en qué mes va a haber mucho fasciola en los bovinos? ¿En qué mes va a haber mucha fasciola en los bovinos o ovinos? Puede ser aproximadamente hacia fin de año, Doc, tipo noviembre, diciembre. En noviembre, diciembre todavía va a estar dentro del caracol, señorita, y van a salir 2 meses después. Entonces va a haber muchas metacercarias allá por enero, febrero, marzo.
Y 2 meses posterior, cuando levante, va a tener gran cantidad. Es decir, que va a haber mucha fasciola en bovino en otoño e invierno. ¿Entendió esa dinámica cómo es? Sí, Doc. Tiene que ver que, ya le digo, hay muchos adultos caracoles. Esos caracoles tienen que ser infectados por miracidios que esos miracidios van a penetrar y después tienen que pasar 2 meses en el caracol, salir, después deben ser ingeridas esas metacercarias y 2 meses posteriores que ingirieron vamos a tener. Pero concretamente va a haber mucha fasciola en el otoño y el invierno. Por todo esto, porque los caracoles están en primavera, verano y la enfermedad va a estar en el otoño e invierno. Está todo el año, pero mayoritariamente se va a dar ahí. ¿Entendieron? Esto es lesiones en la cápsula de Gleason. ¿Qué va a provocar las lesiones en la cápsula de Gleason? Ustedes no estudiaron, pero pueden pensar. ¿Qué va a provocar? ¿Alguien me puede decir? Si varios fasciolómulos atraviesan la cápsula de Gleason, ¿qué lesión va a producir? Fibrosis. ¿Qué va a producir en el hígado? Antes de la fibrosis, si recién está atravesando, está bien su respuesta, pero antes, muy bien. ¿Y de qué tipo? ¿Cómo le llamaría esa inflamación usted? No, ahí Si no. está afuera, señorita. Inflamación, no sé, periférica o algo. No sé. Perihepatitis. Perihepatitis. Mire qué difícil. Si está afuera, es periférico. Bueno, una perihepatitis. Hágase la idea que uno que le quiere hacer daño viene con 10.000 alfileres y su piel, ¿qué va a hacer? ¿Se va a inflamar periféricamente o no? Sí. Bueno, entonces en primera instancia hay una perihepatitis que después, con el tiempo, se va a producir una fibrosis con el tiempo ya. Y eso va a provocar adherencias con órganos vecinos que ya... ¿Cómo se llaman las adherencias patológicamente? ¿Hay qué? Hay sinequias. ¿Se acuerdan patología o no? Bueno, entonces hay una perihepatitis. Primero hay una inflamación, se agranda el hígado. Esto es un canalículo biliar normal o un canalículo anormal. ¿Este qué canalículo es? ¿Normal o anormal? ¿Anormal? No, este es normal. ¿Vieron que no hay engrosamiento de las paredes? Todos los otros que están, hay una colangis, inflamación crónica de los conductos biliares, que en el caso del bovino llega hasta depósitos de calcio. Que eso hace que cuando uno corte un hígado con fasciola crónica, hay un chirrido en el caso del bovino, no así en el ovino. Pero alcanzan a diferenciar lo que es un canalículo anormal, engrosado,
que hacen saliencia en la superficie y lo que denomina hígado marmóreo, como de mármol, por ese gran engrosamiento de los conductos biliares. Pero vieron la diferencia, mire. Acá hay canalículos, y acá, ¿ven las fasciolas acá? ¿Alcanzan a ver la fasciola? Sí, Doc. Se ven la fasciola y se ven las lesiones crónicas. Acá también hay, fíjense en cómo están los canalículos con depósitos de gránulos de calcio. Eso es un pie importante, una anaerobiosis para los Clostridium. Clostridium hemolítico, que produce la hemoglobinuria basilar y muerte en algunos bovinos, no es frecuente, pero en infestaciones masivas se puede dar. Puede haber mortandad por hemoglobinuria basilar. Y hepatitis infecciosa necrosante por Clostridium novi en el ovino, y eso mata bastante ovinos. Esto es lo que yo le decía. Este es un canalículo anormal y estos son canalículos normales. Esto es anormal. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora para saber si hay canalículos normales o canalículos anormales? ¿Qué harían ustedes? Hagan algo. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden saber esto que les estoy explicando? ¿Qué hacen? Una necropsia y muchos cortes en el hígado. Pero señorita, no le puede ir a decir a su papá, vamos a matar un bovino para que vos me dé el hígado. ¿Qué puede hacer más sencillo? ¿Ecografía? ¿Sabe qué tiene que hacer, señorita? Va a la carnicería, compra medio kilo de hígado y lo observa. Si ve los canalículos normales, lo come. Y si ve anormal con estos colangitis, lo tira. ¿Entendió o no? ¿Entendieron cómo tiene que hacer para aprender si hay hígado normal o anormal con respecto a fasciola? No lo escucho. ¿Entendieron lo que le dije? Sí, Doc. Perfecto. Van y compran un hígado y para ahí van a ver, generalmente van a ver hígados normales, porque para la venta tendría que salir hígados normales. Y si quieren ver hígados con fasciola, se van hasta el frigorífico y ahí, si vienen tropas de origen con fasciola, van a ver los hígados con fasciola. ¿Entendido? Acá están saliendo las fasciolas Esto es lo que yo le decía al compañero. Hay sinequia, adherencia con órganos vecinos. En la etapa crónica va a haber un achicamiento, hay cirrosis hepática. Síntomas. Hay síntomas, no hay una sintomatología clásica, son síntomas generales, como puede ser parecidos a una gastroenteritis. Hay decaimiento de los animales, puede haber anemia, caquexia, el animal también come menos y generalmente se da en el invierno. Hay falta de alimento, come menos
y el animal está decaído, está anémico, y en algunos casos eso puede llegar a edemas, anemia, y edemas, esto es caso 10% en bovinos, es mucho más frecuente en ovinos. Pero esto acuérdense, la fasciola en el bovino por una susceptibilidad media, tiende a llevar a la cronicidad, como es lo que ocurre en los búfalos. Llevando la cronicidad, esa cronicidad puede ser compensada o descompensada. Compensada quiere decir que el animal compensa a nivel hepático y pueden llegar gordos a faena y pasar clínicamente totalmente desapercibido. Pero si viene con una alta infestación, inviernos muy rigurosos, poco alimento, mucho estrés, podemos llegar a estos casos y en algunos casos, si hay infestaciones masivas, ir a mortandad por hemoglobinuria. Estas son las formas de edemas, tanto en bovinos como puede haber diarreas también. Estos son los edemas, estas papadas, donde debería ir por acá y está en la papada. Esto es edema submandibular o cuello en botella. Y esto puede darse, ya le digo, más casos de mortandad por fasciola en ovinos. Toma y remisión de muestras para laboratorio. Las muestras deben ser rotuladas con sus protocolos correspondientes. Eso ya saben ustedes. El diagnóstico clínico es presuntivo porque no son específicos. Ustedes pueden, por el pelo hirsuto, por la diarrea, por la emanciación, el animal come menos, pero no pueden definir. Diagnóstico de laboratorio es con el animal vivo, se puede hacer. ¿Qué técnica usan para diagnóstico de fasciola hepática con el animal vivo? Coprología. Repito, ¿qué método? Método de diagnóstico fasciola hepática, trematode, primera clase. Por Ya se le flotación. empezaba a decir. Uy. ¿Cuáles son los huevos que flotan, señorita? Por filtración. Muy bien. Los que filtran en el método de Bueno para fasciola hepática. ¿Qué otra técnica coprológica usa para fasciola? No es flotación. Sedimentación especial. Con la solución de Denniston-Swanson. Para la señorita que se equivocó, esto, cuando usted estudie, por supuesto, tranquila, usted tiene que diferenciar muy bien los huevos que flotan y los que no flotan. Los que flotan eran huevos de nematode o quisto de coccido, ácaros de la sarna. Huevos que no flotan son los trematodes y los cestodes, menos la familia. ¿Cuál es la familia que flota? De cestodes. ¿Recuerdan eso o no? Hay una sola familia de cestodes cuyos parásitos que están dentro de esa familia, sus huevos flotan. ¿Los anoplocefalides? Muy bien, muy bien.
los huevos de la familia flotan igual que los huevos de cestodio, quiste de cocido. Eso flota. El resto de las familias de cestodes sedimentan, a igual que fasciola, pero fasciola es sedimentación especial y lo otro es sedimentación común. ¿Recuerdan o no? Diagnóstico por necropsia. Este diagnóstico es inamovible también. Pone en evidencia el parásito, sus formas adultas o segmentos. Diagnóstico clínico, diagnóstico de sedimentación, técnica de flotación, pues también, pero con una que no es, son técnicas especiales, Teucher, pero esas no vimos. Detección de enzimas en sangre, pueden hacer serología, técnicas inmunológicas también, pero de todo esto, lo que más usan la técnica de sedimentación por Dennis Thompson y el diagnóstico de necropsia. Laboratorio por técnica de Dennis. Lo que sí que es una técnica para formas crónicas y estas, las de enzimas inmunológicas, formas subagudas y agudas, pueden diagnosticarla en forma inmunológica, pero eso no es lo más que se usa. Técnica de sedimentación y necropsia. ¿Está claro o no? Esta es la técnica de sedimentación de Dennis Swanson y la variante 532, que es en probetas. Esto se mira en lupa y ven un huevo de ¿cuántas micras? ¿Cuántas micras? 160 o 100. Reprobado, muy grande, se confunde con otros trematodos si usted dice eso. 130 hasta ¿cuántas micras? Máximo, ¿cuántas micras máximo? 150 micras. 120, 130 hasta 150. Un huevo de otro trematodo es 160. Y ahí es que se confunden porque el huevo más grande de fasciola con uno de Balanorchi se confunde. Ya vamos a ver que lo podemos hacer distinguir por la coloración. ¿Está claro? Bueno, acá ven la caja de Petri. ¿En qué nivel la van a buscar a los huevos de fasciola? Para el enfoque, con la lupa estereoscópica, los huevos de fasciola en un sedimento. ¿A dónde va a buscar los huevos de fasciola? ¿Flotando o en el sedimento? En el sedimento. Muy bien. Este es un huevo que sedimenta, dijimos. Por ende, cuando vamos a la lupa, tengo que buscar en el sedimento, no en la línea de flotación. ¿Entendieron o no? Sí, Doc. Este es el huevo elíptico. Parece una pelota de rugby. Se colorea con Lugol. Con Lugol. Adquiere un color marrón rojizo en primeras horas de coloreado. ¿Está claro o no? Así se ve, pero esto se ve tratamiento y manejo. El control debe estar orientado a combatir la fasciola en ríos, en el huésped. ¿Qué hago si yo los controlo ahí? ¿Qué evito?
¿Qué evito? Corto el ciclo, mato al adulto, mato al inmaduro, no van a salir huevos. Al no haber huevos, no van a infectar los caracoles. Del caracol no va a salir nada. Entonces no tenemos las metacercarias. Control del estadio libre de parásitos. Es decir, los estadios libres de parásitos, controlar, hacer algún manejo para que bajar el nivel de agua, por ejemplo, en los potreros, o aislarlo con alambrado. ¿Cómo hago bajar el nivel? Con canales. Y la otra, control de los caracoles, que eso es muy complejo y casi no se usa eso. De esos tres, lo que se hace es mayoritariamente controlar el parásito en el huésped definitivo. Y después un manejo de llevarlo a pastorear, pero que contamine en la altura. Al contaminar en la altura, el ciclo no sigue porque no hay agua en la altura. Dígame, ¿por qué yo decomiso un hígado con fasciola? ¿Alguien me puede decir? Para que no llegue a consumo. Exactamente. ¿Y qué pasa si consume un hígado con fasciola, el humano? No escucho respuesta. ¿Qué pasa si una persona come un hígado con fasciola? Y capaz que puede ya desarrollar la enfermedad. Usted, para contestar esta pregunta, tiene que preguntarse cuál es la forma infestante, señor. ¿Cuál era la forma infestante en el ciclo, señor? Metacercaria. ¿La metacercaria dónde está? ¿Está en el hígado o está en el pasto? Enquistada en el pasto. Entonces, el hígado no juega como rol de infestación. Entonces, si el hígado es comido por un humano, no lo enferma de fasciola. Se tira porque es una carne repugnante, pero no porque va a infectar al humano. ¿Está entendido eso? Se tira por carne repugnante, por eso se tira. Si come un perro no le pasa nada, pero no debe eso ir a consumo por ser una carne repugnante, por todas las lesiones que produce la fasciola. Controles con químico, físico, biológico de estos tres contextos del parásito se puede hacer control del parásito sobre el huésped principalmente. El tema de la vacuna siempre está todavía en fase experimental. No, esto es lo que ustedes tienen que recordar, las drogas. Los grupos de las salicilanililas, grupos de los benzimidazoles, sulfonamidas y fenoles halogenados. Estos son los 4 grupos de drogas que sirven para combatir a la fasciola.
Uno no solo debe elegir el grupo químico, sino qué edad del ciclo abarca la eficacia del producto que han elegido, porque la mayoría actúan sobre formas maduras y no actúan sobre formas inmaduras. Entonces, ustedes tienen que ver cuál va a ser su estrategia en base al producto pero son de las salicylanilidas, los benzimidazoles, sulfonamidas y fenoles halogenados. Esto es muy importante. En los bovinos, voy a ir otra vez a los grupos. Dentro de la salicilanida, la droga más usada es el closantel. El rafoxanide y oxiclosanida, casi no hay productos en el mercado, a base de closantel. A base de benzimidazol está el albendazol y el triclavendazol. El triclavendazol es lo máximo que tenemos en veterinaria para la fasciola. Esta droga del azol es lo máximo, porque actúa sobre formas maduras e inmaduras. El closantel, el albendazol, rafoxanida, oxiclosanida, todo sobre formas más bien adultas, de las 8 semanas en adelante recién le va a actuar. El closulón, que viene combinado con ivermectina, es únicamente forma adulta, igual que el nitrocinib, es halogenado. El triclavendazol puede ponerse a 12 miligramos, que le barre todo. Triclavendazol, 12 miligramos en bovinos y 10 en ovinos. Ojo con eso, varía de acuerdo a la especie la dosis. Si yo uso un triclavendazol a mitad de dosis, me va a funcionar, pero desde las 6 semanas en adelante. Y como si yo tiro una línea a esta altura, el rafoxanil, el nitrocinil, el closantel, oxiclosanida, albendazol, todas formas adultas, casi de las 8 semanas en adelante. Tiene que saber la dosis: albendazol al 7,5, nitroxinil al 10 y triclavendazol es mejor usarlo al 12. Y si quieren pijotear, usen al 6 miligramos. Eso en bovinos. En ovinos, el triclavendazol al 10, rafoxanil 7,5, closantel 7,5, nitroxinil 10 y el albendazol al 7,5. Oral. Esto es lo mismo, la eficacia de acuerdo a las semanas por infección de un triclavendazol, de un closantel, de un albendazol. Estos son algunos nombres comerciales. Lo que yo le quiero decir que a base de closantel, en el mercado puede encontrar varios. Yo puse algunos nada más. ¿Y por qué elijo algunos? Porque elijo de laboratorios que son los que han desarrollado la droga o tienen buen proceso industrial y apoyo post-tratamiento de consulta o reclamo. Esos laboratorios serios, técnicamente, profesionalmente. Entonces, lo que queremos es que sepan la droga, dosis, algún nombre comercial, que son algunos de estos, como el galgosantel, es un producto de Biogénesis Vagó, galgosantel que puede venir de 1 litro, pueden venir en bidones de 3 litros, venir inyectable de medio litro. Entonces pueden ser oral y puede ser inyectable el closantel. Cuando usan oral es 5 miligramos por kilogramo y 10 miligramos si es oral. Otras drogas
de otros laboratorios para que vean, de inyectable de Río de Janeiro, como tenía uno de Biogénesis Vago también, Galgo-Santel inyectable, tener el Closantel de Río de Janeiro, Adebet oral de Betanco. Nitroxinil tenemos 10 miligramos por kilogramo de peso vivo. Esto es algo importante, no solo la droga, la dosis, sino el periodo de retiro. Acuérdense, esto es para carne. Un animal no puede ser consumido antes de los 30, recién después de los 30 días. Tenemos el Dovenix Supra de Medial, el Dovenix de Over. Son algunos productos a base de nitroxinil, 10 miligramos. De los albendazol, de los benzimidazoles tenemos albendazol, 10 miligramos para bovino y ovino 5 miligramos por kilogramo de peso vivo. El periodo de retiro en carne es después de los 14 días para carne y después de 72 horas para leche. Es decir, que ustedes desparasitan y no pueden sacarle la leche por 72 horas con un benzimidazole a 10 miligramos. Esto es para fasciola, es decir, el albendazole se usa doble dosis con respecto a bronquitis y a gastroenteritis. Se refuerza al doble, a doble dosis. Para que sepan, hay otros albendazoles de otros laboratorios, el Suracé, el albendazol de Proagro, el albendazol de Betanco, por decir algunos. Y este era el máximo producto específico, caro, pero bueno, barre toda la forma madura, pero a 12 miligramos con un periodo de 28 días en bovinos. Y acuérdense que en ovinos se usa a 10 miligramos, pero tiene un periodo de retiro importante en cosas. Facinex es la marca comercial de Novartis, Facinex. Facinex 240 y Facinex Super. La diferencia entre el 240 y Super es las concentraciones. El 240 viene a 24% y este viene casi al 20% el Super. Pero Facinex es un producto de referencia, es oral, está para bovinos y puede ser para ovinos también. Es decir, que vienen productos formulados para ovinos y para bovinos. Triclavendazol de Over también al 10%, el otro era el 24% y el 20%, mucho más concentrado el otro. Y después vienen productos como Febendazol, que es otro benzimidazol con un triclavendazol. Combinan para nematodes de la gastroenteritis y bronquitis más fasciola. Este Tribermol TL. ¿Qué debe hacer? T de triclavendazole y L de levamisol. Este tiene combinación entre triclavendazole y levamisol. Es el que vienen solo los productos y combinados también. Y este es la droga del clorzulón, es el Ivomec F, Ivomec para fasciola. ¿Qué droga te da este producto? El Ivomec F. Ivermectina. Muy bien, más clorzulón. Más clorzulón. El clorzulón a la concentración que viene de ivermectina, por ejemplo, el 1, y clorzulón se pone a 2 miligramos. Y generalmente esto va 1 mililitro cada 50 kilos de peso. Poniendo eso, ustedes están poniendo los 200 microgramos, que ya vamos a ver que es para ivermectina, y los 2 miligramos para fasciola. Tiene un poder de retiro de 28 días también. Pero el clorzulón es para adultos, ¿eh? No actúan. Pero ellos lo venden, dice, para fasciola y todo. Esto lo dejo para que ustedes vayan recordando siempre los distintos grupos químicos en general
Y de estos grupos es que se van sacando las drogas para tratar las distintas enfermedades parasitarias. El grupo de los benzimidazol, comúnmente llamado los lechosos, tenemos el tiabendazole, el albendazole, el febendazole, el osbendazole. Todo eso son benzimidazoles. Provenzimidazol, tiofanato, febantel, netobimin. El ricobendazol es un provenzimidazol también que ahí no está. Repito, provenzimidazol, tenemos el netobimin, el febantel. Imidotiazoles, están los levamisoles y los tetramisoles. Tetrahidropirimidinas, tenemos el morantel y el pirantel. La salicilanilida, tenemos el closantel, la niclosamida, la rafoxanide y la oxiclosanida. Todo eso son salicilanilidas. Dentro de eso está la oxiclosanida, rafoxanide, niclosinida y closantel. Y después están los endectocidas. Y ahí tenemos los más potentes. Las avermectinas y la milbemicina. Dentro de las avermectinas tenemos la ivermectina, la abamectina y la doramectina. Ahí falta la eprinemectina. Falta la doramectina. Ahí está. Ivermectina, abamectina, doramectina, eprinemectina. Ahí está la eprinemectina. Y milbemicina está. Estos son los grupos que vamos a estar viendo en tratar casi todas las enfermedades. Y ustedes no pueden ignorar los grupos estos y qué drogas pertenecen a cada grupo. La conclusión es que, bueno, esta es una enfermedad que, para que ustedes vean la importancia, a veces las pérdidas por tratamientos y demás, que los productores por ahí, campos que son muy propensos, que tienen mucha fasciola. ¿Qué puede hacer un productor ovino que tiene mucho campo que tiene problemas en el ovino con fasciola? ¿Me escucharon o no? ¿Me escucharon o no? ¿Qué puede hacer un productor que tiene problemas graves produciendo ovinos con la fasciola? ¿Cuáles serían sus alternativas? Es obvio que tiene que controlar, pero ¿qué otra alternativa tendría? ¿Alguien me puede contestar esto? ¿Alguien puede contestarme? ¿Controlar el huésped intermediario? Pero eso dijimos que era muy poco práctico, porque tenía que combatir al molusquicida. Eso contamina el ambiente. Está muy cuestionado eso por contaminación en el ambiente. Se usa sulfato de cobre, unas 2-3 kilos por hectárea, pero es muy contaminante en un mundo que queremos sin contaminación. Lo que pueden hacer es cambiar de especie, ir del ovino y criar bovinos. Por lo menos van a ser un poco más resistentes naturalmente. O criar camélidos americanos. En fin, buscarle otra alternativa. Esto le quiere decir que hay productores que hasta quieren vender sus campos por el problema de la fasciola. Pero no hay que ser tan apocalíptico, y si se hace un buen control sobre el huésped definitivo con químicos,
Ahora, lo que no les dije es cuántos tratamientos al año tengo que hacer y en qué momento. Dijimos que teníamos 3 ciclos al año. El principal ciclo era al inicio o mitad del otoño, un tratamiento. Inicio o mitad del invierno, otro tratamiento, y a la mitad del verano. Serían los tratamientos fijos que yo tendría que hacer para controlar los 3 ciclos de fasciola al año. Y de esos 3 tratamientos, por lo menos uno, el del otoño, o a lo sumo el del invierno, colocar el triclabendazoles que me barra toda la forma, madura y madura. Porque si yo coloco los otros tratamientos en los 3 albendazoles, voy a tener las formas maduras únicamente. ¿Y qué porcentaje del ciclo teníamos en forma inmadura? El 80%, es decir, que controlo un 20% y no controlo el 80%. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron los momentos? ¿Alguien me puede dar el ok si entendieron? ¿Puede explicar eso otra vez, por favor? Le decía que el ciclo de fasciola como mínimo son 3 ciclos al año, lo cual yo debo controlar esos 3 ciclos. El error que cometen generalmente productores es tratar 2 veces al año. Encima con una dosis que no son para fasciola. Y si fueran que controlan con dosis de fasciola, dejarían un ciclo completo sin controlar en el mayor riesgo que puede ser en el invierno. Entonces, lo que yo les dije es de esos 3 ciclos, el más principal es el de otoño. Razón por la cual, si por razones presupuestarias no les da hacer 3 tratamientos con Fascinex, que es triclabendazoles, de esos 3, háganle uno con el triclabendazoles que le barre a 12 miligramos todas las formas. La otra alternativa, si quieren controlar formas inmaduras y maduras, ¿cuál sería? Dar una dosis que matan todos los adultos con albendazol o closantel o nitroxinil y esperar 30 días posteriores para que las formas inmaduras pasen a maduras y ustedes la agarren en esa fase. Y con una droga mucho más barata, ustedes también van a controlar. Es decir, ahí tienen que hacer 2 tratamientos con un intervalo mínimo de 30 días. ¿Y en qué momento? Inicio o fin del otoño, inicio o fin del invierno y mediado del verano. ¿Tomaron eso? Sí, doc. Pero si ustedes tienen la droga y no saben en qué momento es más oportuno, bueno, van a tener problemas porque no van a tener una buena relación costo-beneficio. Estamos. Hay algunas otros trematodes por razones de tiempo lo vamos a dar la próxima. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? De fasciola. Bueno, si no hay preguntas, vamos al próximo martes
y avanzamos con nuestras clases y vamos a seguir otros trematodes. A ver, Dora Sánchez, ¿entendió todo usted, Dora Sánchez? Sí, doctor, no sé si todo, pero sí entendí. Bueno, por lo menos un poquito, por lo menos un poquito. Y usted, Grossi, ¿hay algo que no le quedó claro, algo? O bueno, después cuando lea seguramente va a tener dudas y ahí vamos en un material de consulta preexamen seguramente, pero bueno. ¿Hay algo que le quedó en el tintero, Grossi? Bueno, parece que no tiene micrófono, Grossi. Martín Balmaceda, ¿usted me escucha? ¿Le quedó claro, Martín? Bueno, le tomo medio entrecortado, Martín. Entonces, si no hay otro, no me quiere hacer preguntas, lo dejamos y nos vemos el próximo martes. Gracias por su tiempo y a cuidarse. Gracias. Bueno, doctor, gracias. Adiós. Hasta luego, doctor. Adiós. 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 Adiós.